En el Antiguo Testamento, nosotros encontramos un relato en las Sagradas Escrituras aparentemente contradictorio. Y ese relato lo puede usted encontrar allá en el primer libro de Samuel, en su capítulo 28, en donde aparece el relato cuando Saúl manda a consultar, a buscar primeramente a una adivina y manda a que la ubiquen, y después él va a ese lugar y hace pues una sesión espiritista, consulta a la adivina y aparentemente la adivina le hace subir a Samuel. Aparentemente eso dice la Biblia. En el Antiguo Testamento siempre, en Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 y 12, el Señor específicamente, o mejor dicho, estrictamente dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. El texto es claro e indiscutible. Y por ahí alguien dijo: las órdenes se acatan, las órdenes se cumplen, no se discuten. Pero no solamente este versículo. Según Job capítulo 7 versículo 9 al 10 dice: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, ni volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Amparado por lo que nos dice en primera instancia Deuteronomio, ahí vemos una prohibición. Y reforzando con lo que nos dice Job, definitivamente encontramos que toda vez que alguien muere, desciende al Seol, ya no puede volver al plano material. Entonces, ¿qué pasó específicamente en el relato que nos muestra el primer libro de Samuel, capítulo 28? Le voy a dejar las citas aquí para que usted las lea, porque aquí vamos a parafrasear como tal el pasaje, pero después usted lo puede, o mejor dicho, usted lo puede corroborar ahí con su misma Biblia, y verá que lo que aquí le estamos diciendo no se aleja de lo que en esencia enseña la palabra. ¿Qué sucedió entonces? Ahí es en donde nosotros aplicamos las normas que veíamos en un principio. Ahí hay un pequeño video en donde nosotros le explicamos cómo nosotros podemos hacer para explicar las aparentes contradicciones. Porque según los primeros dos versículos dice que no, de ninguna manera se puede consultar a los muertos, y no puede pasar a alguien que ya murió, no puede regresar al plano material y materializarse, por así decirlo. No se puede. Es más, es abominación para el Señor. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Sucedió que realmente el escritor lo que está haciendo es narrando cómo sucedieron las cosas. Por eso les decía, en primera instancia les decía que debemos de considerar quién escribió, por qué escribió, para quién escribió. Nosotros debemos de ponerle bien atención al texto bíblico cuando es que Dios está hablando como tal,
y cuándo es que el escritor únicamente está narrando lo que sucedió, tal cual pasó. Y lo que vemos nosotros ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 7 en adelante, es un suceso, algo que sucedió. Saúl estaba desesperado. Samuel ya había muerto. Él estaba desesperado porque prácticamente Jerusalén había sido sitiada. Él ya no tenía alternativa. Los enemigos le habían rodeado y él estaba desesperado. Él quería respuesta. Él ya había consultado, lo que le estoy diciendo está en la Biblia. Él ya había consultado por profeta, pero el Señor no le había contestado. Ya había consultado por Urim, pero el Señor, Urim y Tumim, tenían ellos una especie de utensilio por medio del cual ellos hacían preguntas y el Señor también por ahí les respondía, sí o no. Pero ni por ese medio le consultó, le contestó, mejor dicho, el Señor. Entonces, ¿qué hizo él? En su desesperación mandó a que buscaran a una adivina, conocida comúnmente en estos días como bruja, para que le dijera y le sacara a él de las dudas que tenía. Entonces el escritor lo que hace es empezar a narrar tal cual sucedieron las cosas. Llegó Saúl a aquel lugar con aquella bruja, la adivina de Endor, así Endor es el lugar, no aparece el nombre de la mujer, pero eso no es importante. Lo importante es lo que sucedió, si la Biblia se contradice o no. Entonces sucedió que llegó Saúl a ese lugar y se dio la sesión espiritista. Los que anduvieron en esos pasos sabrán bien a qué me refiero. Las personas llegaban a esos lugares, se lo explico así porque yo tuve familia y tengo familia que frecuenta esos lugares y pues de niño me llevaron a esos lugares. Yo no sabía nada, pues, y de alguna u otra manera uno viene y le crea ahí la duda, la incertidumbre de qué es lo que pasa. Entonces, Saúl lo que hizo fue que se presentó delante de aquella mujer y le expuso su inquietud, su interés, su pena que él llevaba. Cabe mencionar que el mismo Saúl, lo dice el pasaje, el mismo Saúl había mandado a eliminar, a expulsar a todos los que practicaran en aquel lugar la hechicería, la adivinación y para nosotros la brujería. Los mandó a expulsar a todos. Pero de alguna u otra manera esta mujer se había quedado ahí y seguía trabajando porque ese es un trabajo para ellos. El punto es que llegó Saúl y le dijo, hazme venir a Samuel. Eso es lo que dijo. Hazme venir a Samuel. Es una sesión espiritista. Eso es lo que narra el escritor. Por eso les decía, tomemos en cuenta bien quién está hablando. Y entonces la adivina se sorprendió cuando pues identificó a Saúl. Él iba disfrazado. Y ella tenía miedo porque había dado órdenes específicas. El rey, tomemos en cuenta que Saúl era el rey en ese entonces, y él pues era un rey sanguinario, no se tentaba el alma para hacer lo que tenía que hacer, incluso intentó matar varias veces a David. Entonces él podía hacer lo que se le viniera en gana con aquellas personas que no fueran gratas hacia él. Y tomemos en cuenta también que él en sus primeros pasos, se podría decir, hizo las cosas más o menos bien. No bien del todo, pero hubieron algunas cositas que él
hizo más o menos bien. Pero ese es otro punto, otro tema. Entonces él viene y empieza hace sus preguntas, y la bruja le dice, la adivina le dice: ¿a quién te haré venir? Hazme venir a Samuel. Entonces la adivina se sorprendió y ella dice: veo dioses que suben. Eso no es más que otra cosa que actividad demoníaca. Ahí no puede usted decir, porque algunos concluyen y dicen: es que esa es la voluntad permisiva, Dios lo permitió. Pero no, o sea, ¿cómo podemos nosotros concluir así a la ligera que Dios lo permitió? Y por eso aparece el relato ahí y lo dejamos ahí: Dios lo permitió, era Samuel el que se apareció y punto. No, o sea, no, indaguemos, meditemos, démonos a la tarea de buscarle respuesta, porque la Biblia jamás se va a contradecir. La Biblia jamás se va a contradecir. Ese es el problema con los ateos que vienen y nos atacan, y nosotros a veces no tenemos respuestas. Y lo que dice la adivina es: veo dioses que suben. ¿Cuál es su forma?, pregunta Saúl. Veo un anciano que se está manifestando, está subiendo. No era solo uno, eran varios, porque ella dice: veo dioses que suben. Esa es la palabra clave ahí. Es cuando dice la escritura: entonces entendió Saúl que era Samuel. Así dice el relato, versículo 14. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Dice entonces: Saúl entendió que era Samuel. ¿Le da cuenta? El razonamiento lógico de Saúl fue asumir que era Samuel el que se estaba manifestando ahí. La Biblia como tal no dice: y sucedió que se le apareció Samuel. No dice. Sino que tal cual lo que está relatando ahí el escritor al libro de Samuel, el primer libro de Samuel, es una sesión espiritista, es decir, cómo pasó realmente, cómo sucedió, cómo se manifestaron las cosas. Y él está recopilando y está tomando a consideración los protagonistas, los que interactuaron, y en esta oportunidad interactuó la adivina de Endor y Saúl. Ellos son los que están interactuando ahí, y en esa interacción, cuando se aparece aquella semejanza de hombre, porque en primera instancia dijo la adivina: veo dioses que suben. ¿Cuál es su forma? Y ella después se centró en un individuo y dijo que ese individuo llevaba una capa, llevaba un manto y estaba cubierto. Y entonces Saúl entendió, grábese bien esa palabra, Saúl entendió que era Samuel. Entonces la escritura no dice como tal que Samuel fue el que se apareció, el que se materializó ahí. Y le podría seguir diciendo lo que a continuación le dice. Las palabras que el supuesto Samuel le dijo a Saúl cuando se apareció ahí son las mismas palabras que ya le había dicho. Tal cual, las mismas palabras que le dijo estando en vida, las mismas palabras le vuelve a decir ahí. Es algo ilógico. Es algo incoherente, que cómo puede ser posible que el Señor, tomemos en cuenta también esos factores, cómo puede ser posible que el Señor no le contestó a Saúl por medio de profeta, por medio de Tumim, que eran los dos medios por los cuales el Señor venía y manifestaba sus respuestas a la inquietud
de los hombres en aquella época, pero no contestó por profeta, no contestó por Urim y Tumim, pero contestó por medio de una adivina. Pues qué desfachatez. No, no hay tal voluntad permisiva allí. No fue Samuel el que se apareció. Fue una actividad, es una actividad demoníaca en donde a la luz, a raíz de lo que usted viene y manifiesta, de alguna u otra manera, el enemigo también tiene ese poder, digámoslo así, porque se oye en la actualidad de gente que dice que habla con los muertos. Pero eso no existe como tal. Y si usted pasa al Nuevo Testamento, allá específicamente en el Evangelio según Lucas, capítulo 16, ahí hay una narración en cuanto a lo que sucede cuando alguien muere, tanto del bueno como también del malo. Murió el rico y fue sepultado. Murió Lázaro, el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y allá específicamente se dice que no puede pasar el que está en el lugar de tormento, no puede regresar al plano material. No hay comunicación, no puede haber comunicación desde el plano, se puede decir, desde el plano espiritual, que es donde están los muertos, al plano material. Ahí lo puede usted leer específicamente. No hay conexión, no puede haber, no puede contradecirse la palabra. Entonces, ¿por qué no se contradice la escritura? Porque fue Saúl el que asumió, pensó que era como tal Samuel el que se había aparecido. Le voy a poner un ejemplo así práctico. Ahorita que yo estoy hablando, aquí tengo una ventana aquí al fondo, y yo allá al fondo veo que pasa una silueta, por ejemplo, de un perro. Pero realmente lo que pasó allá no fue un perro, sino que fue un gato. Pero como yo vi la silueta con mis párpados, porque son los párpados, los reflejos, y yo vi que allá se atravesó un perro, y yo asumo que es perro. Pero realmente lo que pasó caminando allá fue un gato. Eso fue lo que sucedió ahí. Con ese ejemplo práctico está la explicación. Entonces no hay tal contradicción. No existe contradicción en ese pasaje. El Señor claramente dijo que el que muere ya no se puede comunicar con el plano material. Muere y va a ser sacado de aquel lugar hasta el final. Si fue un hombre malo, no creyó en el Señor, pues ya sabemos a dónde va a ir. No hay comunicación, no hay tal contradicción. Le voy a dejar aquí los pasajes, específicamente dónde se ubican, porque aquí lo que estoy haciendo es parafraseando los pasajes como tal, pero la enseñanza está ahí. Y también, pues, usted puede comentar cómo le parece ese pasaje. ¿Cree usted que es una voluntad permisiva la que ahí se dio? ¿Cree usted que fue Samuel el que se apareció en esa oportunidad? Déjelo aquí en la caja de comentarios. Interactuemos, aprendamos los unos a los otros. Y bien, con esto nos despedimos, también deseándole e invitándole que se suscriba a nuestros distintos medios de las redes sociales. Suscríbase a nuestro canal, síganos también en la página de Facebook para seguir siendo enseñados por medio de lo que nos muestra la bendita palabra del Señor. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.